todos los asistentes a este seminario denominado Respuestas Contemporáneas al Incumplimiento Contractual y Civil del Estado. Pues hay muy poca afluencia, pero pues entendemos que para las personas que están dentro de la universidad, en este momento pues estamos en parciales y pues esa es una de las situaciones que de pronto nos tienen aquí un poco solos. De pronto valdría la pena si se quieren acercar un poco más, porque pues la idea es que hagamos un trabajo, ya que tenemos la posibilidad, ¿cierto, doctores?, de utilizar el espacio para que ustedes pues obviamente puedan absorber las dudas que se les pueda generar dentro del seminario. Hay personas invitadas de otras universidades, como la Universidad Nacional. Tenemos también egresados y pues personas que pertenecen a la academia. Muchas gracias por asistir y pues vamos a darle inicio al tema. El protocolo normalmente incluye el himno nacional, el himno de la Universidad Nacional, pero pues consideramos más bien prudente empezar de una vez para poderle dar pues agilidad al seminario. Mi nombre es Wilson Javier Franco. Para las personas que no me conocen, soy egresado de aquí de la Universidad Republicana. En este momento tengo la jefatura de área de Derecho Privado y junto con las directivas de la universidad les damos la bienvenida para en este momento dar inicio al seminario. La primera intervención se denomina Incumplimiento del contrato como habilitación para la terminación inmediata del contrato en derecho privado. Es el conferencista, el doctor Anderson Rojas, docente de aquí de la Corporación Universitaria Republicana. Entonces, por favor, lo escuchamos. Buenas noches para todos. Antes de iniciar, digamos, esta pequeña charla, pues agradezco a la universidad por abrir este tipo de espacios que, digamos, en el tema académico nos permite aclarar ciertos conceptos y abrir el debate frente a ciertas particularidades que están surgiendo poco a poco en el mundo de la contratación privada. Antes de hablar de incumplimiento de un contrato, es bueno iniciar con las nuevas definiciones que se tienen de este fenómeno jurídico, que es quizá el legado más antiquísimo que ha dado el derecho a la historia de la humanidad. El contrato ha sido desarrollado y ha ido evolucionando al mismo modo que la historia de los seres humanos. Las definiciones clásicas que nosotros tenemos de contrato la encontramos tipificadas, reguladas en nuestra legislación. Ya tenemos esa definición heredada del Código de Napoleón de 1804, rescatada por nuestro Código Civil en el artículo 1495, que es una definición que tiene de contrato desde una filosofía netamente particularista, individualista, propia de la época, pero que en la actualidad, con el desarrollo de los derechos fundamentales, del derecho constitucional, se ha quedado un poco rezagada. El segundo paso que nosotros tenemos en cuanto a la definición de contrato en nuestro Código de Comercio de 1971, en el artículo 864, que digamos que dio un paso adelante en cuanto le abrió la puerta a lo que se denominan los contratos de colaboración empresarial o los contratos plurilaterales, que fue una necesidad de la economía para fortalecer los grupos empresariales y la colaboración entre particulares. Pero estas dos definiciones del fenómeno del contrato siguen siendo particularistas. Hoy en día la jurisprudencia y la doctrina contemporáneas han dicho que el contrato, más que un intercambio económico particular, es un instrumento de colaboración social. Es un instrumento que las partes utilizan para convivir en sociedad.
Hay otras definiciones desde un punto de vista solidarista que dicen que el contrato es el primer acto per se de previsión, porque a la hora de que las partes están en la etapa precontractual, antes de ese momento álgido en que el contrato nace en la vida jurídica, lo que se quiere o lo que se debe hacer es que se prevean todas aquellas vicisitudes que pueden ocurrir en la ejecución y en el desarrollo del contrato. Lo ideal de un contrato es que se cumpla, que llegue a un feliz término, que la obligación originaria o primigenia por las cuales las partes celebraron el contrato, que va relacionado con un elemento de validez que es la causa, sea satisfecha, sea cumplida y se ha agotado ese recorrido contractual, ese iter contractus, como lo denomina el derecho italiano, para que las dos partes satisfagan plenamente sus intereses. Es lo que denominan algunos autores como el estado fisiológico de la obligación. Ya hay otro evento, que es la parte negra, digámoslo así, la parte oscura de la obligación, que es cuando el contrato ha sido incumplido por alguna de las partes. Ya cuando hablamos del incumplimiento, indudablemente nos referimos a un concepto emanado de la teoría de la responsabilidad civil. El incumplimiento es una figura que generalmente en el foro, en los litigios y en la academia es confundida con otras figuras que, digamos, desde un punto de vista lógico no son sinónimas, pero en el lenguaje común la gente tiende a confundirlas. Si nosotros recordamos esas clásicas hipótesis del incumplimiento, herencia del derecho francés, de Domat o de Potier, nosotros conservamos en nuestra jurisdicción, en nuestro derecho privado, en nuestros códigos, esas hipótesis que hablan de lo que significa el incumplimiento. Se decía que incumplir era, o incumplir es no cumplir, incumplir es cumplir defectuosamente, cumplir tardíamente o cumplir parcialmente, porque este tipo de situaciones hipotéticas en el desarrollo de un contrato generan incumplimiento. Ahora, planteo un interrogante. Cuando una de las partes incumple un contrato, ¿será que se puede hablar de una extinción de la obligación? Y la respuesta es rotunda. La respuesta es un no, porque el incumplimiento no libera al deudor del crédito que tiene frente a su acreedor. El incumplimiento en ese estado patológico, según nuestra tradición, habilita al contratante cumplido frente a dos alternativas que son clásicas, también herencia del derecho francés, que nuestro Código Civil recoge en el artículo que menciona la condición resolutoria tácita, que nuestro Código Civil es el 1546. Frente a ese incumplimiento, la tradición se dice que tiene dos alternativas. Una, pedir el cumplimiento forzado de la obligación que nace del contrato, o la segunda, pedir la resolución. Esa resolución judicial sí la podemos ubicar dentro de uno de los modos de extinguir las obligaciones, pero en nuestro sistema necesariamente se debe acudir al juez para que decrete esa resolución. Ya después de todo el debate probatorio, el tema procesal, que es estudiado en el caso de este proceso, hablamos de un proceso de carácter declarativo. Pero hasta que el juez no declare esa resolución, no se puede hablar de una terminación del contrato. El contrato vive porque la obligación no se ha extinguido por ninguno de los modos
tradicionales que contempla nuestro Código Civil para extinguir la obligación, o mejor, satisfacer la obligación. En estos minutos que quedan, nosotros queremos, digamos, analizar si es posible que una de las partes termine el contrato unilateralmente, sin necesidad de esa declaración judicial. Para los que son conservadores en las instituciones jurídicas, esto podrá sonar como una herejía, porque, repito, tradicionalmente nuestro sistema necesita la declaración por parte del juez para que se extinga la obligación. La jurisprudencia colombiana, digamos que ha sido reacia, o más bien tímida, para aceptar que una de las partes termine el contrato en razón del incumplimiento. Cosa muy diferente de lo que ocurre en otros lugares que manejan otros sistemas jurídicos, como es el caso del common law, donde allá plenamente el derecho privado, donde tiene prácticamente como primera fuente la jurisprudencia antes que la misma ley, como fuente principal de la jurisprudencia más que la ley en el common law, se admite que una de las partes termine el contrato unilateralmente sin la intervención del juez. Ahora, esa intervención generalmente tiene un procedimiento que no establece la ley, sino que las mismas partes en el contrato, como recuerden, instrumento de previsión, establecen esos mecanismos para que una de las partes pueda terminar el contrato sin necesidad de la intervención del juez. Ahora, como bien lo hemos dicho, ese procedimiento o ese modo de terminar el contrato debe ser reglado por las partes, porque desde el momento en el que se pacta el contrato, en que nace la vida jurídica y se produce ese efecto vinculante del obligatorio, ese pacta sunt servanda, que nuestra legislación está consagrada en el 1602, las partes se obligan y aceptan esas condiciones que las partes han pactado para terminar el contrato. Ahora, en el common law, ¿qué pasa si no se pacta ese mecanismo o esa previsión para terminar el contrato? Ese sistema que es ajeno a nosotros ha dictaminado, en el caso de que no se pacte y se termine el contrato unilateralmente, la obligación se extingue. Pero si genera perjuicios a su contraparte sin tener una justificación, valga la redundancia, justa, entramos en el terreno del abuso del derecho. Y todos recordaremos que el abuso del derecho, digamos, desdibuja esa función o esa teleología por la cual el derecho subjetivo es otorgado a una de las partes. Ahora, intentando traslapar ese concepto que está permitido en el common law al caso colombiano, no encontramos ninguna objeción o ningún impedimento de carácter legal para que las mismas partes prevean un mecanismo para que ellas mismas den por extinguido las obligaciones del contrato sin la necesidad de la intervención por parte del juez. Y hay que recordar que ese efecto vinculante de los contratos, ese pacta sunt servanda, esa fuerza obligatoria, no vuelve esclava a las partes del contrato. Porque cuando uno celebra el contrato, las partes no son esclavas entre sí, como digamos en algún momento se miraba en el derecho romano. Más que las partes ser esclavas del contrato, son dueñas de este. El contrato les pertenece. El contrato como instrumento de colaboración y de previsión. Se podría decir, y con orgullo los privatistas lo decimos, que es la máxima expresión de la dignidad humana.
¿Por qué? Porque el contrato, además, es una manifestación de libertad. Y es el único instrumento jurídico en el que las partes, obviamente con asesoría de sus abogados, ¿sí?, pueden desarrollar toda esa creatividad jurídica, toda esa creatividad económica que nutre el objeto contractual, valga el pleonasmo, del contrato. Ahora, esa creatividad en el derecho privado y aún más en el derecho comercial nos da la oportunidad de configurar diferentes instituciones que, así sean ajenas a nuestra tradición, pueden trasplantarse, se puede hacer un trasplante jurídico y de aquella manera obligar a las partes a esa previsión. Y recordemos nosotros que el único límite que tienen los particulares solamente es el orden público, social y económico y las buenas costumbres, que es un concepto que, hay que decirlo, es complejo de definir, precisamente por su mutabilidad. Es un concepto que va cambiando y por la subjetividad que se tiene. Nuestra tradición brinda, digamos, varios instrumentos a la hora de que una de las partes incumpla el contrato, pero en ningún momento el Código Civil autoriza que una parte termine el contrato unilateralmente. Es la regla general. Sin embargo, el Código de Comercio, pues, que desde el punto de vista del tiempo es más moderno que el Código Civil, pero ya pide a gritos serias reformas, trae prevista una de las instituciones que no son nuevas, no son contemporáneas, sino más bien es una refrescación o es una rememoración de formas de terminar el contrato, como es el caso de la terminación ad nutum del contrato, que es una herencia del derecho romano. Esa terminación ad nutum está prevista en nuestro Código de Comercio en algunos contratos. ¿Se podrá aplicar a otros contratos? Claro, porque el artículo primero del Código dice que una de las formas de interpretar la ley mercantil, y que de hecho es muy usual para solucionar vacíos jurídicos, es la analogía de sus normas, y solamente de sus normas, que digamos es una herencia en la redacción del Código italiano, que en el momento manejaba la teoría autonomista, de que solamente las normas comerciales regían las relaciones comerciales, sin remitirse a las normas civiles, precisamente por la especialidad que tiene el derecho comercial frente a sus obligaciones. ¿En qué consiste esa terminación ad nutum? Que hay que decirlo, es una forma de extinguir el vínculo contractual. Esa terminación ad nutum solamente es aplicable a los contratos de ejecución sucesiva que ya iniciaron su ejecución, y le da a las partes, a una de las partes, la facultad de terminar el contrato unilateralmente, informando un preaviso a su contraparte. ¿Dónde podemos ver clara esta institución? En el contrato de arrendamiento comercial o en el contrato de seguro, donde las partes pueden terminar unilateralmente la relación obligatoria. Ahora, en el contrato de seguro, la reforma de la ley 45 del 90 fue aún más allá y permitió la terminación del contrato ya amparada por el incumplimiento de la contraparte. Y recordemos, los que estudiamos el tema del seguro, que es uno de los contratos, digámoslo así, más complejos de cualquier legislación, que en la actualidad el contrato termina automáticamente, sin necesidad de declaración judicial, simplemente por el hecho de la mora en el pago de la prima. Y es una sanción fuerte, porque eso implica inmediatamente la terminación del contrato y se pierde el derecho a recibir una indemnización. El Código de Comercio dio un gran avance, pero fue un avance lento. Y con el comercio contemporáneo
ese avance ya se mimetizó. Es hora de que las cátedras de derecho, de que el legislador abran las puertas a otras formas de terminar el contrato, de extinguir la obligación. Porque no podemos, con el respeto de la tradición civil, que tanto aporte ha hecho a la humanidad, el derecho civil como brújula de todo el derecho, seguir resistiéndonos al cambio debido a los grandes avances económicos y empresariales. ¿Cómo soluciona nuestro derecho civil el caso del incumplimiento? O al menos de morigerar ese incumplimiento, o de darle ciertas alternativas a las partes para no incumplir. Ya que hablamos de instituciones como el retracto, hablamos de instituciones como la revocación, como el desistimiento, que así tiendan a parecerse en el lenguaje común de los no abogados, en un contexto jurídico, ya tienden a significar algo totalmente distinto. Aquí está de ejemplo el caso de las arras. Es muy común en el foro que los abogados litigantes confundan estas dos instituciones, porque una cosa es incumplir y otra cosa muy diferente es retractarse. Generalmente uno ve, por ejemplo, demandas con ese tipo de pretensiones, que son errores conceptuales de los abogados que se dedican al litigio. Tenemos un dogma que tal vez ha sido mal enseñado y también mal interpretado por parte del foro. El caso de las arras en la compraventa o en la promesa de cualquier contrato, ¿sí? Las arras es una institución que nuestro Código Civil maneja exclusivamente, únicamente para la compraventa, que puede caber en otras figuras contractuales, en otros tipos contractuales. Claro, lo puede hacer, pero por medio de interpretación analógica. Nuestro Código de Comercio no ubica las arras únicamente en la compraventa, sino que la ubica en la parte general de las obligaciones y de los contratos. Ya el legislador aclaró que las arras pueden ser para cualquier contrato. Ahora, el Código de Comercio, ¿qué otro avance dio? Que elimina todos los tipos de arras, no los prevé, no los regula, sino que se queda solamente con una categoría, que son las llamadas arras de retracto, o también denominadas arras penitenciales. ¿Cómo funcionan estas arras? Y todos acá, todos, me imagino que somos abogados, sabemos que en el caso de que el que entregue las arras incumpla, las pierde. Y que si incumplió fue quien la recibe, perdón, bueno, quien incumplió fue quien la recibe, debe restituirlas dobladas. ¿Eso es cierto? No. Eso es una falacia, es un sofisma que nos conduce a error. Y su mismo nombre lo indica: arras de retracto. ¿Será que las arras de retracto se activan con el incumplimiento contractual? No. Es decir, si la parte que recibe las arras es la que incumple el contrato, es totalmente falso que deba restituir las dobladas. ¿Por qué? Porque el retracto tiene la naturaleza jurídica de ser un negocio jurídico, recordando esa definición del negocio jurídico como una manifestación de voluntad encaminada a crear, extinguir o modificar relaciones de tipo jurídico. El retracto es un negocio jurídico, y si queremos analizarlo desde el punto de su naturaleza del perfeccionamiento, podremos decir que el retracto es un negocio jurídico desde el punto de vista del formalismo ad substantiam actus, porque la ley no presume el retracto. El retracto, para que opere, siempre debe ser expreso. Ahora, entonces podemos desarrollar el interrogante: ¿cuándo entonces es el caso de que
que recibe las arras debe restituirlas dobladas, no cuando incumple, sino cuando se retracta. ¿Qué quiere decir esa palabra retractarse? Echarse para atrás, arrepentirse, pero desde un punto de vista jurídico es la modificación de la voluntad. Ahora, si nosotros decimos que el retracto es un negocio jurídico, aplicando el artículo 1501, debemos dejar claro cuáles son sus elementos esenciales. Ahora, es un negocio jurídico que se le aplica obviamente toda la teoría general del negocio jurídico. Y se ha dicho que los elementos esenciales del retracto son tres. Uno, la unilateralidad, es decir, es una manifestación unilateral de voluntad. Dos, la incompatibilidad de voluntades, porque ¿qué pasa en el retracto? Usted inicialmente manifestó una voluntad inicial, originaria o primigenia, y con el retracto manifiesta una segunda voluntad. Esas dos voluntades son incompatibles, y es el segundo elemento esencial del retracto. Y el tercer elemento esencial del retracto es la sustitución de voluntades, porque esa voluntad que entra en contravía de la primera la sustituye, la reemplaza. Ese derecho al retracto generalmente tiende a costar dinero, y en las relaciones contractuales usted puede arrepentirse de celebrar el contrato, digámoslo que como regla general sí, pero tiene un precio que es establecido previamente por las partes. Ahora, si la parte decidió retractarse, pues lo más común es que pague el precio para que opere y sea beneficiada de ese derecho de retracto, ya que si no lo hace, si se retracta y no paga el precio, ya estaríamos situados en el terreno del incumplimiento. Ahora, ¿será que una de las partes, cuando le incumplen el retracto, está habilitada para terminar unilateralmente el contrato? Nuestra tradición, ¿qué ha dicho? Tal vez no está habilitada para terminar, pero de alguna manera hay que decirlo, también le da rienda para que incumpla. Si usted incumplió, también podrá incumplir. Y recordemos esa institución que es la exceptio doble ad pleite contractus, o la denominada excepción de contrato no cumplido, que no es más que una expresión de que la mora purga la mora. Si usted incumplió, no puede exigir al contratante que le cumpla, porque con esa excepción se le van a desvirtuar, se le van a enervar sus pretensiones en un proceso de carácter judicial. Para terminar, porque el tiempo apremia, yo quiero dejar sembrado un interrogante que podría ser objeto de una investigación concienzuda acerca de que podemos rebosar el efecto relativo del contrato a la hora de terminar el contrato. ¿Y a qué me refiero? Todos nosotros sabemos que tenemos una herencia romana, una regla técnica conocido como el res inter alius acta, o efecto relativo del contrato. ¿Quién puede terminar unilateralmente el contrato? El principio romano dirá solamente las partes que intervinieron en su celebración. Pero ¿será que un tercero que no ha participado en la formación, que no está participando en la ejecución de un contrato, podrá pedir su terminación? Y acá recordemos que la Corte Suprema de Justicia ha clasificado a los terceros en dos categorías. Los terceros absolutos, que son los que nada tienen que ver con el contrato, no tienen ningún protagonismo. Pero hay también terceros relativos, a quien el incumplimiento del contrato tiende a perjudicarlos, tiende a lesionar sus derechos. Y ahí tenemos nosotros que reevaluar el papel de la responsabilidad civil, no como un tema curativo, no como un tema paliativo, sino como un tema de carácter preventivo. Lo va a exponer el doctor Alfie Smith Rosas
también docente de la Corporación Universitaria Republicana, y se titula El ejercicio de las cláusulas exorbitantes del contrato estatal ante el incumplimiento del contratista, criterio orgánico en la valoración del daño contractual para el Estado. Entonces, lo escuchamos. Muchas gracias. Reciban todos un cordial saludo. La universidad nos ha encomendado una valiosa tarea y es hablar de uno de los temas tal vez más trascendentales y actuales de la contratación pública, que en cierto momento pudiese redundar también en la contratación privada. Esto es la aplicación de las cláusulas exorbitantes o también denominadas cláusulas excepcionales. Pero cuando uno lee el título de esta ponencia, uno lo primero que tendría que preguntarse es, bueno, ¿y esto qué significa? Es un título supremamente complejo que no nos dice mucho, de tal manera que vamos a estructurar nuestra exposición bajo tres ejes fundamentales. En un primer momento vamos a analizar de qué se trata eso de las cláusulas exorbitantes o cláusulas excepcionales. Luego nos vamos a enfocar en una sola de ellas, que es la cláusula de reversión, y la vamos a aplicar al tema de telecomunicaciones, que es donde actualmente el Estado colombiano tiene un gran litigio en la CIADI, que es un tribunal de arbitramiento internacional. Y luego al final nos preguntaremos si esas cláusulas exorbitantes que son propias de la contratación estatal pueden o no pactarse o aplicarse en el derecho privado. De tal manera que, comenzando por el principio, obviamente, tendremos que decir que esas cláusulas exorbitantes o excepcionales, según el numeral segundo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, son todas aquellas prerrogativas que tiene el Estado en materia contractual precisamente por ser el Estado. Si lo comparamos con el derecho privado, nosotros vamos a encontrar que cuando se están en una relación contractual, piensen ustedes que el profesor Anderson me vende a mí un vehículo, en ese caso estamos en una relación igualitaria. Por más de que el profesor Anderson tenga más recursos económicos que yo, o tal vez sepa más de derecho, los dos estamos en un plano de igualdad. ¿Y qué quiere decir esa igualdad? Pues que tanto él como yo tenemos ciertos derechos y ciertas obligaciones, que ante mi incumplimiento, él tendrá un remedio, el cual será la ejecución forzada, doctor, o será simplemente la resolución del contrato. Pero si él me llegase a incumplir a mí el contrato, pues yo también tengo esos dos remedios jurídicos. Si los dos tuviésemos, porque puede que el profesor Anderson o puede que yo seamos un poco, digamos, tercos, encontráramos alguna discrepancia en cuanto a la interpretación de alguna de las cláusulas del contrato, tendríamos que acudir ante el juez del contrato para que el juez del contrato nos diga cuál es la verdadera interpretación de esa cláusula, precisamente porque estamos en una relación de iguales. Pero en contratación estatal ocurre algo completamente diferente. Cuando estamos en el marco de ciertos contratos estatales, los estados, más bien el Estado, las autoridades públicas, tienen esas facultades excepcionales o esas cláusulas excepcionales que lo colocan en otro escenario. Ya no estamos hablando de un particular con un particular, sino que estamos hablando del Estado acá y el particular un poco más abajo. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado va a tener estas prerrogativas que básicamente le van a permitir que interprete unilateralmente el contrato, que lo modifique unilateralmente, que lo termine unilateralmente cuando están dadas ciertas condiciones, va a también permitir que ese contrato se sujete a las normas nacionales y va a permitir también algo que se denomina la caducidad de los contratos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues básicamente que este Estado tiene unas facultades que no tienen los particulares y que precisamente cuando se quieren cumplir con esos fines esenciales se tienen esos remedios jurídicos diferentes a los que se tienen en el derecho privado. Como les decía, si con el doctor Anderson tenemos una diferencia en cuanto al entendimiento de una cláusula de nuestro contrato, tendremos que acudir al juez del contrato, que seguramente será el juez civil. Pero si el Estado, con su contratista, tiene algún tipo de contradicción en cuanto a la interpretación de una cláusula de la minuta o tal vez del pliego de condiciones, no va a tener que acudir ante el juez necesariamente, sino que en virtud de esas facultades excepcionales, este Estado, esta autoridad pública, va a poder emitir un acto administrativo y en ese acto administrativo le va a imponer al contratista la interpretación de esa cláusula. Eso no ocurre en el derecho privado. Y ante el incumplimiento, si el profesor Anderson no me entrega lo que yo le compré, ¿qué podrá hacer? No sabemos acá. Podrá solicitar en virtud del Código Civil el cumplimiento forzado o podrá solicitar la resolución del contrato.
pero en todo caso tendrá que activar a los operadores judiciales. En materia del Estado, ¿qué ocurre? Ante un incumplimiento, y que ese incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que tal vez pueda paralizar la obra, la autoridad pública no tiene que acudir ante el juez, porque es que no podemos esperar 15 años a que un juez resuelva para esperar a terminar de construir el puente, sino que autónomamente la autoridad administrativa puede emitir un acto administrativo en el marco de esa facultad sancionatoria denominada caducidad, en la cual, a través de ese acto administrativo que está debidamente motivado, básicamente ejerce la caducidad, lo cual implica la terminación y liquidación del contrato en el estado en el cual se encuentra. Adicionalmente va a poder cobrar todas las pólizas. Adicionalmente va a poder cobrar la cláusula de incumplimiento, la cláusula penal. Adicionalmente va a poder seguir construyendo su puente o poner a un contratista para que lo construya. Pero lo más gravoso es que esto va a implicar una sanción, una inhabilidad de 5 años para que el contratista no pueda contratar con ninguna entidad del Estado. Si el doctor Anderson incumple el contrato, el día de mañana puede celebrar un contrato con cualquiera de ustedes. En materia estatal no lo puede hacer, tiene la caducidad y no podrá contratar durante 5 años. De tal manera que podemos ver cómo son completamente diferentes esas relaciones del derecho privado contractual y del derecho estatal, evidentemente también contractual. Pero particularmente queremos hablar del último aparte de ese numeral segundo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual hace referencia a algo que se denomina cláusula de reversión, que se utiliza para los contratos de concesión o para la explotación de los bienes del Estado. Esa cláusula de reversión tiene su desarrollo en el artículo 19 de esa misma ley y básicamente nos dice que cuando se esté en el marco de este tipo de contratos, una vez se finalice con el contrato, con la concesión, todos los bienes que estuvieron afectados en ese desarrollo contractual pasarán de manos del contratista a manos del Estado. Quiere decir eso, que si yo tengo la concesión de una mina de esmeraldas y yo para explotar esa mina de esmeraldas utilicé una pica y una pala, pues tendré que entregarle la pica y la pala al Estado. Cuando uno habla de una pica y una pala, pues realmente no hay ningún tipo de afectación económica, pero pensémoslo en el caso de la explotación del Cerrejón. Imagínense el dinero que mueve el Cerrejón con todas las máquinas, con todos los vehículos, con todo lo que tiene a disposición para la explotación del Cerrejón mismo. O pensemos en el tema de hidrocarburos, o mejor aún, pensemos en un tema que es fundamental y es el servicio de telecomunicaciones. Sabemos todos que en el mundo existe algo que se llama el espectro electromagnético. Básicamente es una franja que existe alrededor del planeta Tierra por donde se van todas las ondas electromagnéticas que nos permiten hablar por teléfono, ver televisión, inclusive escuchar la radio. Según el artículo 75 de nuestra Constitución Política, este espectro electromagnético es un bien del Estado, inembargable, inalienable. De tal manera que todos estos operadores de telefonía, cuando quieran explotar esto, pues tendrán que solicitar una concesión. Y efectivamente el Estado colombiano se los concedió en concesión por allá en el año 94 y en el año 95, los contratos más grandes que fueron al entonces Concel y al entonces Telefónica. ¿Cuál es el punto, doctores? Si aplicásemos esa cláusula de reversión, absolutamente todas las antenas tendrían que pasar a manos del Estado. Pero resulta que el legislador, entendiendo eso, emitió la Ley 422 de 1998. Y en esa ley, particularmente en su artículo 4, especificó que esa cláusula de reversión solamente se iba a aplicar respecto al espectro electromagnético. Es decir, ya no teníamos que devolver todos los bienes, sino que lo único que tenía que devolver, Claro, Concel, el Sound, todas esas compañías de telefonía móvil, eran unas ondas electromagnéticas. Usted se pregunta, pero si el espectro electromagnético es del Estado, las ondas electromagnéticas son del Estado, pues ¿cuál reversión? ¿Por qué le van a devolver al Estado si esto siempre fue del Estado? No tiene ningún sentido. Pero fue lo que quiso hacer el legislador. Y en ese momento, todas las empresas, y realmente todos los juristas colombianos, comenzaron a pensar que, como quiera que esos contratos de concesión, que son contratos supremamente largos, iban a estar vinculados a esta ley. Es decir, que ya no le aplicamos la cláusula de reversión como lo habíamos dicho antes, sino que solamente respecto de esas ondas electromagnéticas. Comenzaron ciertos senadores y
particularmente la entonces Contralora Sandra Morel, a hablar del tema. Empezaron a entender un criterio que nosotros aprendemos desde la introducción al derecho y que lo encontramos en nuestro Código Civil, en la Ley 153 de 1887, que básicamente nos dice que las leyes se aplican hacia el futuro y no hacia el pasado. Eso lo tenemos supremamente claro, pero en ese momento no estaba tan claro. Y justamente por esa discusión se llevó ante la Corte Constitucional esa pregunta. Los contratos de concesión que se habían celebrado en el 94 y en el 95 estaban sujetos a esta nueva disposición de la Ley 422 del 98. Y evidentemente pues, la Corte Constitucional, en la sentencia C555 del año 2013, dijo, esta norma es constitucional, es exigible. El legislador tiene todas las facultades de determinar hasta dónde va su discrecionalidad y hasta dónde no. Puede reversar cláusulas echar para atrás cláusulas de reversión, limitarlas, darles nuevos alcances. Pero, fíjense lo interesante de esta sentencia, nos dice que a pesar de que la ley es constitucional, nos dice una interpretación diferente que dijera que los contratos de concesión anteriores iban a ser cobijados por esa ley, esa interpretación sí es inconstitucional. Y lo dice en la parte emotiva y dentro del mismo resuelve para no dejar ningún tipo de discusión. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto que nos habían dicho, que esos contratos de concesión están afectados por la ley 422, pues se cayó. Y como quiera que se cayó, pues la cláusula de reversión les iba a aplicar completamente. Quiere decir eso que todas estas empresas de telefonía móvil tuvieron que empezar a devolverle al Estado todo este tema de sus antenas y todos los aparatos que utilizaban para la explotación del espectro electromagnético. Y como quiera que no lo podía entregar, pues simplemente se entregó una compensación, 4.6 millones de pesos. Eso es casi el 80% del presupuesto de Medellín. Eso es como si consiguiéramos 2 veces el tesoro del Galeón, ¿cómo se llama? Es la sentencia que más dinero le ha otorgado al Estado colombiano. Es nuestro éxito jurídico. No tienen precedentes en nuestros 200 años de historia republicana. Y obviamente esto toca la inversión privada, pues Telefónica no es una empresa pequeña, Claro no es una empresa pequeña. Entonces estas empresas, a pesar de que perdieron acá en un tribunal de arbitramiento nacional, pues acudieron a la CIARE, y ese tema en este momento está en litigio. ¿Qué alegan ellos? Ellos alegan algo que se denomina una expropiación indirecta. Dicen, nosotros seguimos siendo dueños, pero acá con medidas legislativas, con medidas judiciales, nos están haciendo nugatorio nuestro derecho a la propiedad. Ahora bien, la pregunta interesante sería, estas cláusulas excepcionales que tienen como fundamento la misma condición del Estado, ¿se pueden aplicar al derecho privado? Porque es que tienen una particularidad estas cláusulas excepcionales, y es que a pesar de que no estén dentro del contrato, piensen ustedes que el abogado de la entidad pública olvidó estas cláusulas excepcionales y nunca las escribió dentro del contrato. A pesar de esa omisión, se van a entender escritas dentro del contrato, se entienden incorporadas. De tal manera que, así no la querramos pactar, siempre se va a entender incorporada dentro del contrato, dentro de nuestros estudios previos, dentro de nuestros pliegos de condiciones. La pregunta es, ¿con esa connotación realmente se puede llevar al derecho privado? Decía el profesor Anderson, en el derecho privado tenemos libertad contractual, la autonomía de la voluntad. Las partes celebran y acuerdan lo que quieran, y solamente tienen una limitante, su limitante es el orden público. Desde que yo no contrarie una norma de orden público no tengo ningún problema. El problema, autores, es que estas cláusulas excepcionales o cláusulas exorbitantes se entienden de la esencia de esos mismos contratos. Y en derecho privado no existe ningún contrato que tenga en su esencia este tipo de disposiciones. Pero se pudiesen llegar a pactar si las partes así lo quieren. ¿Por qué? Pues básicamente porque el artículo 6 de nuestra Constitución Política le da ciertas prerrogativas a los particulares y nos dice, lo que no está expresamente prohibido está tácitamente permitido. De tal manera que si los particulares así bien lo tienen, pues pueden establecer este tipo de cláusulas, pero tendrán que establecerlo de manera expresa. Y su única limitante va a ser la buena fe, artículo 83 de la Constitución Política. Piensen ustedes cuando vamos a comprar cualquier producto en alguna tienda de ropa,
y nos dicen, esta es una corbata que está en promoción, y como quiera que está en promoción, no está sujeta a cambios. Y yo veo el letrero, inclusive la cajera cuando lo va a pagar me lo dice, no está sujeto a cambios, y yo aún así digo, listo, celebremos el contrato. Acuerdo, voluntades, cosa, precio, hay contrato, ¿cierto, doctor Anderson? La superintendencia dijo que estas cláusulas no tenían eficacia jurídica. Y no tenían eficacia jurídica a pesar de la libertad contractual por un tema fundamental, y es la buena fe. Que la buena fe, palabras más, palabras menos, o más bien, vista desde el otro punto, es algo así como la provisión de cláusulas abusivas dentro de los contratos. De tal manera que podremos concluir nosotros que esas cláusulas excepcionales, obviamente con ciertas mutaciones, se pueden establecer en el derecho privado, no siendo de la esencia de los mismos, siempre y cuando no contrarien el orden público y siempre y cuando no se consideren como unas cláusulas abusivas o cláusulas de abuso del derecho. Muchas gracias. Buenísimo, ¿no? Poder pactar eso en un contrato entre particulares. La siguiente conferencia corresponde al doctor Eduardo David Terán Lara, también docente de la universidad. Él nos va a hablar sobre el mutuo disenso y la conducta concluyente de distracto en la resolución judicial del contrato y la responsabilidad civil contractual. Entonces, doctor. Muchas gracias por la presencia. Bienvenidos a este espacio que nos ha abierto la universidad para discutir estos temas que son de vital importancia dentro del mundo civil contemporáneo. Nuestra conferencia está dirigida tal vez a contrariar un poco lo que los profesores han hablado sobre la libertad contractual y la existencia de las figuras que le permiten a las partes realizar la terminación sin necesidad de acudir ante el juez. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a discutir, es una situación que se presenta cuando hay doble incumplimiento. ¿Y por qué hablamos del doble incumplimiento? Por la inejecución parcial o total de cualquiera de las partes, pero en conjunto. ¿Por qué en conjunto? Porque normalmente nos encontramos con las disposiciones contractuales en las que el Código Civil señala que se deben iniciar las acciones precisamente para terminar la ejecución, para terminar definitivamente el vínculo contractual que se ha generado a partir de un contrato. No obstante, esa situación dentro de la vida práctica y en recientes jurisprudencias se ha venido entendiendo que las partes pueden incumplir de manera conjunta en la ejecución de las prestaciones. Vamos a revisar un poco la situación especial que se ha venido presentando. Hablemos de una cuestión. Estamos siempre acostumbrados desde antaño a percibir la terminación contractual desde la presencia de un juez destructor del contrato, que decide cómo y cuándo se habrán de realizar las restituciones mutuas una vez se ha cercenado el vínculo contractual por cualquiera de esas formas de terminación, ya sea resolución, ya sea la nulidad, la resiliación, que no son de las que vamos a hablar en este escenario, junto con una equivocada interpretación que se ha hecho del artículo 1546 en el sentido de entender que la resolución va acompañada del incumplimiento contractual. No es cierto, ya hay bastante jurisprudencia y hay decisiones encontradas tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Sala Civil de este tribunal, de este circuito, en el que se dice que no se puede iniciar una acción de resolución contractual sin la presencia de una solicitud de resarcimiento de perjuicios debido al incumplimiento. Nosotros somos de la tesis en la que explicamos y en la que detallamos que el incumplimiento contractual se debe escindir de la resolución del contrato. La norma es clara, la norma, incluso si hacemos un análisis directo, un análisis exegético de esa norma, encontramos que utiliza un término o, le da las dos opciones a la persona que se encuentra en el evento del incumplimiento, ya sea pedir la resolución del contrato y la otra pedir que la ejecución in natura de las obligaciones, y en el caso del subrogado pecuniario que haya de ser aplicado en ese momento. No obstante, como les mencionaba anteriormente, la Corte había hecho una interpretación extraña, sobra decir que demasiado extraña, por una razón,
y es que sometía siempre a que la resolución tenía que hacerse por el incumplimiento de una sola de las partes y calificaba ese incumplimiento como un incumplimiento esencial y solamente le otorgaba la legitimación en la causa al demandante cuando éste ha cumplido totalmente las obligaciones y las prestaciones que tiene a su cargo. Hasta aquí no hemos dicho nada distinto de lo que sucede en nuestro mundo jurídico respecto de la resolución contractual, pero por la inejecución de una de las partes que está dentro del contrato. La gran pregunta que nos suscita o que nos trae a este escenario es precisamente que puede existir un incumplimiento bilateral. La pregunta o el problema jurídico que queremos analizar aquí es ¿qué pasa cuando los dos obligados dejan de lado la ejecución de las prestaciones que están a su cargo? En principio, pues la primera respuesta sería no, lo más esencial, lo más aconsejable es acudir directamente donde el juez para que el juez nos defina quién va a ser la persona que debió ejecutar las prestaciones inicialmente. Pero no obstante, estando en incumplimiento cualquiera de las dos partes, carecería de esos requisitos exigidos en la acción de resolución, que es la relacionada con la legitimación en la causa. Este concepto de la legitimación en la causa, para quienes quieran hacer un poco de antropología jurídica, está en la sentencia del 29 de noviembre de 1978 en la Corte Suprema de Justicia, en la que señaló como estricto requisito para pedir el incumplimiento que quien enerva la acción debe ser una persona sacrosanta, y me refiero a una persona sacrosanta en cuanto ha cumplido y ejecutado las prestaciones que estaban a su cargo, o al menos se ha allanado a cumplir la ejecución de su obligación. En ese solo evento está legitimado para iniciar la acción judicial de resolución. Esto ha venido teniendo reiteración en sentencias del 2014, en sentencias del 2016 también, especialmente del magistrado Luis Armando Tolosa, quien ha explicado un poco con más detalle en reciente jurisprudencia cómo aplica la situación del incumplimiento en estos eventos. Pero no obstante esa situación, vámonos al campo material. ¿Qué pasa? Están incumplidos los dos, voy a intentar resolver el contrato. ¿Qué pasa? Puedo permanecer vinculado al menos un año, así dice el Código General del Proceso, un año en un proceso judicial, en un proceso declarativo, solicitándole al juez, señor juez, aquí hay un incumplimiento. Supongamos que llegamos a la sentencia y el juez sale con una situación especial y dice, señor, usted demandante principal o demandante en reconvención, sea cual sea la posición en la que se encuentre, está incumplido, razón por la cual no le puedo dar a usted prosperidad de sus planteamientos por una razón, porque usted no está legitimado por activa, por una razón, y es que está incumplido. Y esa es la primera posición que uno dice, caramba, ¿para qué venimos donde el juez a desgastarnos un año? Al menos pues eso teóricamente sucede. Antes eran 10, 15 años amarrados ante un juez para definir quién era el que iba a cumplir, pero en definitiva llegamos donde el juez y nos quedamos nuevamente con un contrato inalterable, un contrato que sigue vinculando a las partes como si se tratasen de obligaciones perpetuas. ¿Qué hacemos entonces para resolver esa situación? La primera posición pues que se nos ha dicho es que podemos analizar que la anterior situación sea improcedente en el sentido de que no podemos permanecer, no obstante haber acudido ante el juez, sin una solución efectiva. Entonces, ¿qué vamos a hablar o qué vamos a analizar nosotros? Es abogar por lo que se ha denominado lo que en la doctrina, creo que esto ha tenido un poco de aplicación ya doctrinal, jurisprudencialmente un poco, porque no han sido sentencias que han sido retiradas o que se han convertido en doctrina probable, sino que son sentencias aisladas, pero que han tratado de explicar que también se puede terminar un contrato a cuento de que el juez desconoce la realidad económica del contrato y evita que se cercene, evita que se termine. Esto es lo que se llama el incumplimiento bilateral. Y por medio de ese incumplimiento bilateral se cubren los eventos que están referidos a los contratos inalagmáticos con obligaciones de cumplimiento sucesivo simultáneo, en los que ninguna de las partes ejecuta las obligaciones a su cargo. Pero también tenemos una crítica respecto de esta situación. Nuevamente el juez dice, siempre y lo dirá siempre en el momento en el que las pretensiones y las excepciones hayan sido debidamente planteadas.
aunque también el juez lo puede hacer de oficio, pero normalmente ¿qué hace el juez? Dice, vamos a ver quién cumple primero y aplica indistintamente por sus facultades como juez la excepción a nadie plan de contratos para saber cómo tenían que ejecutarse, y nuevamente caemos en el mismo error, nuevamente caemos en la misma posición de que el juez dice, aquí hay carencia de legitimación en la causa, no voy a fallar las pretensiones a favor ni tampoco las excepciones, porque los dos están en incumplimiento. Y la Corte, yo creo que de manera exagerada, sigue aplicando ese vetusto concepto de el incumplimiento esencial y la legitimación en la causa, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones que estaban a cargo de una persona, siempre y cuando esta persona se haya llenado al cumplimiento. Por eso, cuando las obligaciones derivadas del contrato deben cumplirse de forma sucesiva, en tanto quien debía cumplir primero como la parte que le correspondía cumplir después, ni ejecutan ni se allanan a ejecutar en los tiempos y formas debidos, el contratante, con la obligación de posterior cumplimiento, podría pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, pero no su cumplimiento. Esto es otra hipótesis u otra salida que nosotros podemos obtener a partir de la previsión que está en el artículo 1546. Resolvamos el contrato, incumple usted y incumplí yo. ¿Cuál sería ese efecto? Solamente responder o solamente ser obligados a la aplicación de lo que tradicionalmente se conoce como las restituciones mutuas. Pero de ahí para allá, hablar de una indemnización de perjuicios, eso pues ojalá pudiéramos tener otro campo como estos para hablar de eso. ¿Por qué razón yo podría, siendo incumplido, pedir indemnización de perjuicios? ¿Sí? Por ahí hay una sentencia muy aislada en la que dice que se reconoce el incumplimiento bilateral, pero que ese incumplimiento bilateral, no obstante decretarse como efecto propio, como supuesto de hecho para la aplicación del 1546, dijo que debía generar perjuicios en reparación de una y otra parte, generando un efecto propio de la compensación, ¿no? Entonces quedamos en la misma situación y se extinguieron obligaciones por compensación, más no porque se estaba intentando darle finalidad o cercenar la vida del contrato. La última solución que nosotros encontramos, y es la que nos tiene aquí sentados, es el mutuo disenso. ¿Qué es eso del mutuo disenso o el distracto contractual? Dice el profesor Inestrosa en su libro de obligaciones que el mutuo distracto es aquella posibilidad en el que las partes se encuentran cuando ninguna de las dos desea darle continuidad a las prestaciones que fueron adquiridas mediante la celebración del negocio jurídico. Y el análisis que se puede hacer a partir de esa posición es precisamente que las partes tácitamente, no expresamente, porque si lo hacemos expresamente, pues de una vez caemos en la forma de determinación de las obligaciones, que es el mutuo acuerdo, y un mutuo acuerdo expreso. Aquí estamos hablando de la posibilidad de que con la inejecución, tácitamente, le podamos decir al juez, señor juez, oiga, estamos en un incumplimiento, él y yo, mi contraparte y yo, pero estamos, ¿qué? Con la posibilidad, pero necesitamos es que usted nos diga si cercena o no cercena el contrato, si lo acaba, si lo termina, porque ya no nos interesa. ¿Cuáles son los efectos que necesitamos producir a través de un contrato? Transferencia de bienes o prestación de servicios, ¿cierto? Y esas son las finalidades económicas que el juez debe mantener y que el juez debe siempre privilegiar al momento de analizar un contrato. Miren lo que decía la Corte Suprema, haciendo un poquito de, como les decía hace un ratico, de paleontología jurídica. Encontramos una sentencia por allá de 1944 en la que señalaba lo siguiente. Miren que para que una situación tuviera la virtud de disolver el contrato primitivo, si hubiera regulado con anticipación la situación en que quedaba una de las partes, o si en el mismo documento se hubiesen sentado reglas precisas sobre las prestaciones mutuas en forma tal que la otra parte hubiese recibido el reembolso del precio otorgado, los intereses del mismo, los gastos hechos, se repite lo siguiente: para el valor de la terminación es indispensable que las partes en ese acto consignen las especificaciones a que hace referencia uno de los apelantes. Aquí hacen referencia, los pongo en contexto con esta sentencia. Miren que desde 1938 se le estaba dando privilegio a la posibilidad de que las partes decidieran si terminaban o no terminaban el contrato. Expresamente decía el código, hagámoslo mediante otro contrato, transacción o un acuerdo distinto que ponga fin a la forma de ejecución de las obligaciones. Pero lo que estaba diciendo en ese momento era que para ellos aplicar ese disenso expreso
porque ahí ya también pudimos hablar de exceso expreso, era necesario que existiera un contrato que regulara, o unas disposiciones contractuales que regularan la forma en cómo cada una de las partes iba a realizar la terminación de ese contrato. Miren que esto, como decía el profesor Rojas hace un momento, no es una cosa de hoy, esto es una cosa de antes. Lo que pasa es que nos hemos resistido como casi 100 años al cambio. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos resistido al cambio? Todavía no lo entiendo. Filosóficamente será una discusión que podríamos armar un día de estos a efecto de saber por qué filosóficamente los jueces están en la posición de prohibir la terminación del contrato por mecanismos que no sean distintos a una sentencia judicial, ¿no? Esa sería, pues, digamos, nuestra primera conclusión. Pero bueno, regresemos un poco a materia. Ya por allá en 1938 la Corte también recibe un caso bien interesante. Recibe un caso de una promesa de compra-venta en la que ninguna de las partes pagó el precio ni fueron a la notaría, siendo que especialmente la fecha de la firma de escritura pública es un elemento esencial del contrato de promesa. La Corte parte desde ese presupuesto y dice, pues a quién les tocaba venir, si esa era la obligación principal que tenía que cumplir, la obligación de hacer el contrato que habían preparado con anticipación. Si no viene ninguno, si ni uno ni otro se allenaron a poder acudido a la notaría en la fecha y hora estipulada, ¿cómo así que yo los voy a obligar después a que continúen amarrados a ese contrato cuando ni uno ni otro quisiera? Esa es la gran pregunta. Hoy, como les vuelvo y les repito, ya en sentencias recientes, lo que se ha dicho es lo siguiente, para culminar porque ya se me va a acabar el tiempo. Lo que se ha dicho es lo siguiente: primero, debemos probarle al juez. Primera petición, lo que vamos a hacer es lo siguiente: decirle, señor juez, estamos en un evento de incumplimiento o cumplimiento parcial, puede ser que también es una de las formas de incumplimiento. ¿Quién incumplió? Señor juez, incumplí yo como demandante. Señor juez, también el demandado incumplió. ¿Para qué? Para aplicar lo que también señalaban los profesores hace un momento sobre purgar las moras. Es como compensar un poco ese estado de incumplimiento para efectos de que la legitimación vuelva y retome su función principal como elemento procesal de la acción. Esa es la primera posición. La segunda situación, además de incumplir, además de estar en esa posición, la Corte ha exigido que debemos acudir ante el juez. ¿Por qué razón? Porque en ese caso sí se debe aplicar una decisión definitiva, una decisión judicial definitiva en la que se le permita a las partes tener certeza de la finalización de ese vínculo contractual, porque de todas formas, si seguimos la tesis vieja, ellos quedarían vinculados de por vida a la ejecución de esa prestación. Bueno, no de por vida, llegaría un momento en el que se podrá alegar prescripción, pero si ninguno la alega, ¿qué hacemos? El juez no puede de oficio, y está prohibido incluso en la sentencia, está prohibido en el Código General del Proceso que el juez pueda declarar de oficio la prescripción. Si nadie se la alega, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues seguirá ejecutándose permanentemente la obligación. Y tercera situación, que no solo sea necesario demostrar el incumplimiento de ambas partes, también es necesario demostrar dentro del proceso la intención de las partes de no continuar con la ejecución del contrato. Ahí es donde versa la importancia del mutuo distracto, tácito especialmente, por una razón, y es porque las actuaciones propias de las partes le indican al juez que ninguno de los dos quiere hacer que ese contrato produzca efectos. Lo que pasa es que uno y otro, asustados por la posibilidad de que su sentencia al final tenga consecuencias nocivas para su pretensión, no las enervan, estando los dos en el incumplimiento. Ahí es donde el juez tiene que entrar a reevaluar un poco la posición respecto de si concede o no concede la terminación del contrato. Entonces, para concluir y para terminar nuestra intervención, lo que sí quiero dejar claro es que cuando estamos hablando del mutuo disenso tácito o del distracto contractual, sí requerimos acudir ante el juez, pero el llamado que hay que hacer a los operadores judiciales es precisamente que ellos tengan en cuenta que sí, si bien es cierto, están en incumplimiento ambas partes, no me importa si quién cumplió primero, quién cumplió después, lo más importante es evaluar el contenido de la voluntad, pero más especialmente el contenido tácito de las actividades o de las omisiones, en este caso, en las que han incurrido cada una de ellas a efectos de darle terminación al contrato. Nuevamente, pues quiero agradecerles por su presencia.
Espero que, como les digo, hayamos hecho un poquito de, como decía también el profesor Rojas y el profesor Alfi, que hayamos hecho un poquito de generación de dudas, porque para eso son estos seminarios. Gracias por venir, participar con nosotros. Y pues antes de cerrar, obviamente quiero pedirles un enorme favor a todos, que las preguntas que vayan a hacer las hagamos en orden, ¿cierto? Y preguntemos para no confundirnos. Igualmente los tres profesores estamos en la capacidad de entrar en un foro. Hagamos una discusión pequeñita, yo creo que tal vez de unos 10 minuticos, a efectos de darle como mayor claridad a las cosas que se han precisado en esta conferencia. Y nuevamente, pues muchas gracias y ya continuamos con el foro. Pues como les había anticipado, la idea es que nos integremos ya que estamos un grupo nutrido. Las personas que tengan preguntas, por favor, levanten la mano. El doctor William, doctor Willington, gracias, la doctora Gloria, todos están interesados en preguntar. Eso me parece espectacular porque la idea es sacar el mayor fruto de este tipo de seminarios. Voy a darles una pequeña información. El tema de estos seminarios es una política que vamos a generar desde las jefaturas de área. Sabemos que es un proceso y que obviamente poco a poco va a ser mucho más nutrida la participación tanto de estudiantes de la universidad como de comunidad en general. Ustedes saben que una de las políticas de la universidad es un acercamiento a la comunidad. Entonces, lo que decía el doctor Eduardo, más adelante vamos a tener la posibilidad de seguir pues con este ciclo de charlas y de ser el caso para el otro semestre, doctores, si se puede, pues seguirle dando continuidad al tema, porque de una forma u otra en estos espacios pues es muy poco lo que se puede ir discutiendo, pero sí se pueden ir haciendo charlas periódicas que nos lleven pues, digamos, a entender medianamente el tema. Entonces, pues empecemos con las preguntas. Arley me decía que está como primero. ¿Qué pasa con los contratos? Por ejemplo, hay un contrato celebrado en el año 94 entre dos personas por una compraventa de un bien raíz. ¿Qué ocurre? Resulta que la parte que compró incumplió, no pagó, se quedó con el bien porque una de las cláusulas decía que entregaba el contrato al dar un dinero, lo que llamábamos arras. ¿Qué ocurre hoy en día? Si la persona en ese tema de los contratos no cumple, se queda con el bien, digamos el contrato fue del año 94, por decir un año para colocarlo en ejemplo. Si en el año 94 hizo el contrato de compraventa del bien, se quedó con el bien y hoy en día incumplió, pero él está vivo y tiene una obligación de cumplir con el saldo del dinero o en su defecto entregar el dinero, el bien porque no lo cumplió, pero él demanda en pertenencia. Esos contratos, ¿hay que resolverlos o qué ocurre ahí en ese tema? Si ya, digamos, año 94, el 2018 ya estamos hablando de 94, 2004, 2014, 20 años, 24 años de ese contrato, pero existe el contrato y están las dos partes. ¿Qué ocurre ahí con ese contrato? Como quiera. Y ya ahorita para el mutuo Vicente Tati. Bueno, digamos que de ahí sitúa al doctor Terán en lo que dijo hace un momento. No se puede hablar, digamos, de una prescripción de la obligación ni de una prescripción del bien. ¿Sí? El contrato, desde mi punto de vista, en este momento está generando obligaciones, así sea en el año 94, precisamente por la particularidad que tiene el tema de la prescripción. Y todos recordamos que la prescripción tiene un doble filo, ¿no? En el derecho de bienes tiene la función de adquirir el dominio de un bien, y en el derecho de obligaciones tiene la función de liberar al deudor de la obligación. El acreedor en ese caso podría exigir el cumplimiento del contrato, claro, tiene una legitimación en la causa por activa, ¿sí? y la prueba de la obligación está en su fuente, que precisamente es el contrato. No hay nada que se lo impida. Ahora, el juez donde advierta, porque 94, estamos en 2018, ahí, el término, que es tan solo uno de los elementos de la prescripción, el término de la prescripción ahí es ostensible, se ve. Ya pasaron el caso y aplicando acá los criterios de la ley 791 en el 2002, el término de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva ya está. Pero si recordamos nosotros nuestras clases de bienes y obligaciones, la prescripción no es un fenómeno ni
ni en la parte adquisitiva ni liberatoria que opera de pleno derecho, sino que será menester la confluencia de 3 requisitos. 1, el paso del tiempo. 2, la petición de parte. Como decía el doctor Terán, al juez le está prohibido declararla de oficio, al menos en civil, diferente tema en el derecho administrativo. Y el tercer requisito es que sea declarada por el juez. Ahora, en ese caso, si el acreedor exige la obligación, el juez tendrá que liberar el mandamiento de pago. Otra cosa muy diferente es que la otra parte tenga un medio defensivo fuerte, un medio exceptivo fuerte, que es la excepción de la prescripción extintiva. Y aún más, ¿sí?, con el problema, con el riesgo, y como usted muy bien lo dijo, que ese deudor demande en reconvención, ¿sí?, y se quiera quedar con ese bien, que desde el punto de vista del derecho de bienes será un poseedor irregular, precisamente porque la posesión en ese momento no tiene un justo título, sino que deriva de un incumplimiento. Ahora, si lo que se quiere es recuperar el bien, volver a tener la propiedad de ese bien, la tenencia física, digámoslo así, pues todos sabemos que tendrá acción reivindicatoria. Pero todo es un escenario de incertidumbre, diría yo. Bueno, comparto en parte la posición del doctor Rojas, pero imagínense, y hablemos del caso en concreto, está desde el 94 incumplida la obligación, y ya estamos hablando de la ejecución de la obligación de hacer que se genere la promesa, ¿cierto? Que es de ir y acudir ante la notaría y firmar el contrato de promesa. El contrato de compraventa, perdón, de formalizar ese acto jurídico que se requiere en materia de inmuebles. Más que una decisión jurídica, sería una decisión práctica, ya sería una solución que le doy desde el campo procesal. ¿Qué implicaría esa decisión del campo procesal? Uno, si usted está preocupado por la permanencia de las obligaciones, no inicie un proceso de declaración de pertenencia. Inícielo, usted lo puede iniciar, pero si usted está preocupado por el incumplimiento del contrato, inicie un proceso de prescripción extintiva y dígale: señor juez, ya pasaron 10 años. Acuérdense que la reforma de la ley 794 del 2002 se impuso la posibilidad de que las partes de vía acción, vía excepción podrían alegar que la prescripción. Entonces, si es parte de la preocupación que acongoja, pues digamos, al querer de la parte, simplemente es iniciar y declarar extinto ese contrato. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las obligaciones dentro del tiempo que prevé la ley. Esa sería una situación. La otra salida, especialmente la salida de la declaración de pertenencia, es una recomendación pues bastante diligente. ¿En qué sentido? En que su merced, con el escrito de demanda solicitando la declaración de pertenencia, lo que va a hacer es constituir, ¿cierto?, va a constituir la propiedad en su cabeza a raíz de unos actos, a raíz de haber transcurrido una serie de tiempo que son elementos necesarios para la consolidación de esa nueva propiedad, y va a sanear cualquier dificultad que se haya presentado dentro del camino. Ya respecto del incumplimiento de la obligación, ya tendríamos que ver si es justo título o no es justo título, pero en principio ya la preocupación sería esperar a que en el campo procesal, en el campo judicial, se mire si la parte demandada, que tendría que ser la llamada a ejercitar, pues en ese caso el incumplimiento la prescripción de la obligación en su incumplimiento, pues tendríamos que esperar primero a ver si la encontramos. 94, ¿no es cierto?, ya es un tiempo largo, y a veces la gente se desaparece, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es, básicamente, hacer prevalecer una situación material que es de forma definitiva la que usted le va a radicar en su cabeza la propiedad. Ahora le digo, si usted quiere pedir indemnización de perjuicios también, que eso es otra situación, sería la de esperar también, como vuelvo y le menciono, que le excepcionen la prescripción para decirle: usted no me debe perjuicios, pero por una razón, porque va a operar ese fenómeno jurídico que requiere declaración de parte. Esa es pues la precisión, digamos, que para complementar la respuesta que le dio el profesor Ángel. Muchas gracias. Doctor Alfie, buenas noches. Referente a la caducidad, ¿qué se tendría o cuál sería la alternativa para que los particulares no se aprovecharan de esas famosas prólogas referente a la contratación estatal? Un ejemplo ya no es el de los nules. Una alternativa para que los particulares no se aprovechen.
Fíjese que la misma ley 80, la ley 1150 y todas las... El tema de contratación es un tema bien disperso, ¿no? Uno sabe que existe la ley 80, la ley 1150, pero hay mucha reglamentación en decretos y por ahí en el Plan Nacional de Desarrollo y en algunas normitas que es un poco dispersa. Pero ¿qué ha pensado el legislador sobre todo con esos contratos de adición para poder limitarlo? Pues simplemente se dice, en dinero solamente se puede adicionar hasta el 50% del valor inicial del contrato. Más del 50% no se puede hacer, está prohibido por la ley. Si lo adicionamos en más del 50% nos vamos los dos para la casa. Ese es el remedio que ha buscado el legislador. El problema es que esa adición simplemente hace referencia en términos dinerarios, es decir, al presupuesto del contrato, pero no hace referencia al tiempo de duración del contrato, porque eso ya es una prórroga. Y si usted busca, usted le da control F a la ley 80, a la ley 1150, nunca hablan de la prórroga. De tal manera que esa limitación del 50% solamente es en cuanto a recursos públicos, pero no a la duración de las obras. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que como no se puede adicionar más del 50%, pero sí se puede prorrogar por mucho más del 50%, muchas veces realmente es culpa de la entidad, muchas veces es también negligencia del mismo contratista, muchas otras veces no es negligencia del contratista, sino es pericia para obtener más dinero, porque el contratista sabe que como solamente, pensemos que el presupuesto era de 100 millones de pesos, si lo podemos adicionar, lo podemos adicionar hasta 150, pero sabe el contratista que los valores, o más bien el tiempo adicional de obra se puede demandar y que ese tiempo efectivamente se lo van a reparar, porque existiría entonces un desbalance en esa ecuación financiera. Piense usted, a mí me contrataron para construir un puente en 10 meses, pero usted, entidad, se comprometió básicamente a que me iba a entregar saneado el tema, es decir, que no iba a haber nadie que se opusiera, usted iba a comprar las casas que tenía que comprar, o que usted iba a construir una carretera y que esto ya iba a estar efectivamente saneado, es decir, que yo no iba a tener ningún tema de litigios con los propietarios de los predios por donde iba a pasar la carretera. Pero gracias a que usted cumplió con esa obligación, yo no tuve que durar un año en la obra, sino tuve que durar un año y medio. ¿Qué ocurre ahí, doctor? Pues tuve un medio año, 6 meses más, pagando salarios a mis trabajadores, tuve un mayor tiempo en esa obra, y eso tiene que ser reparable de alguna forma, de tal manera que uno ve cómo se vienen aprovechando de estas figuras ante las limitaciones de la ley. La ley 80, la ley 1150 y el Estatuto General de la Contratación, la legislación colombiana, yo creo que es una legislación supremamente progresista. Lo que pasa es que creo que es un poquito más progresista la malicia indígena de muchos contratistas y de muchas entidades del Estado que le buscan la trampa a lo que sea. Y para el profe Alfie, me queda una duda con respecto a todo lo correspondiente, pues el medio 80, todo lo correspondiente a los tiempos de los tiempos de duración o concesiones que se otorgan. Y me voy muy específicamente al caso de Mocoa en este momento con lo de la concesión minera que le dieron. Ya 10 años que le entrega la concesión a una empresa y esta empresa, faltando un año, empieza a ejecutar. Mi duda es, o bueno, que pretenden empezar a ejecutar la extracción de minerales. Mi duda es, existen estas concesiones que son de 10 años. No existe nada directamente por parte del Estado donde diga, ustedes tienen 9 años que no tienen una operación, o están en inoperancia, ejecutemos esto como un entendido de que no hubo contrato o similar. Claro que se podría hacer. Lo que pasa es que muchas veces esas concesiones mineras otorgan facultades para explorar y para explotar recursos naturales. Entonces el problema, que yo puedo durar 5 años explorando y a los 5 años empiezo a explotar. Ese es el verdadero problema. Pero si existiese un incumplimiento que afecta de manera grave y directa a la ejecución del contrato, pensemos en un contrato de obra, que es que en el tema de obras es un poquito más fácil ejemplarizarlo, pues tiene toda la facultad de la entidad de declarar la caducidad del contrato y empezar a construir el puente o la carretera que lo tiene que hacer. Entonces, sí existen esos remedios judiciales, lo que pasa es que es facultativo de la entidad estatal. Entonces ya ahí entra el problema. El jefe de la entidad estatal va a declarar la caducidad a un contratista multimillonario que tiene muchos contratos, porque si lo sanciona con la caducidad, con los demás contratos se van a caer. Entonces no solamente tendría, pensemos eventualmente en una acción de repetición después de que se haya sido condenado el Estado, no solamente tendría que pagar esta indemnización, sino tendría que pagar la indemnización producto o la utilidad esperada de los demás contratos. Entonces es cuando empieza a jugar un rol bien importante las interventorías.
Si la interventoría está de parte del Estado y efectivamente la interventoría le dice hay un incumplimiento del contrato, no cualquier incumplimiento, un incumplimiento que está paralizando la obra y que desde ya el mes 6 se sabe que a los 10 meses que era lo pactado no va a cumplir con el contrato, pues ahí sí se puede declarar la caducidad. Pero ese es el verdadero problema, que muchas veces las entidades públicas le temen a tomar este tipo de decisiones por todas las afectaciones económicas que pueden llegar a suceder. Ahora, las concesiones pueden ser a 50 años, y ese es un verdadero problema. Un contrato de 50 años, y fíjense lo que han hecho los contratistas, caso de Gustavo Petro. Petro, cláusula de reversión, que habíamos visto con el tema de las basuras. Usted tiene que devolverme todas las cosas que usted utilizó para todo el tema de las basuras. Entonces me tendría que devolver los carros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le digo que los carros no eran míos, sino que los carros estaban en leasing? El leasing es trasladaticio de la propiedad, es un arrendamiento con opción de compra. Luego no es mío, luego yo no se lo tengo que entregar porque no es mío, esto es del banco. Entonces así le hacen con las normas. Por eso le decía ahorita con la pregunta, puede que la ley esté acá, pero la malicia de ciertas personas es un poquito más avanzada y nos lleva a ese tipo de abusos del derecho. Se estaba hablando de la mayor permanencia en obra y estaba hablando de que los contratistas logran permanecer en una obra mayor tiempo con el ánimo de ir a hacer cobros adicionales. Pero mi pregunta es, en estos casos, ¿no tiene que haber una responsabilidad o una culpa de la entidad contratante que haya conllevado a ese contratista a esa mayor permanencia en obra? Claro que sí, eso es una responsabilidad clarísima de la entidad pública. Tanto así que para que se le otorgue esa reparación, tiene que acudir ante el juez del contencioso administrativo, a través del respectivo medio de control. Existe una responsabilidad estatal, y usted ve ahí una responsabilidad estatal que se derivó de la misma estructuración de los estudios previos del respectivo proceso contractual. Si yo quiero iniciar una obra y yo voy a mandar una carretera por cierto recorrido, pues yo tengo que establecer cuál va a ser el periodo en el cual yo voy a sanear todos esos predios. Si lo voy a conciliar, si me lo van a vender, si lo va a tener que expropiar, yo tengo que tener en cuenta esos tiempos. Lo que no puedo hacer es irme a la loca a celebrar un contrato, a que un contratista se comprometa, se endeude o alguna cuestión, y que luego de celebrado el contrato yo le diga tiene que esperar 4 meses porque es que yo todavía no tengo ese predio, entonces usted todavía no puede montar su carretera por acá. Esa es la mayor parte de los casos, pero también ocurren otro tipo de casos, cuestiones imprevisibles. Por ejemplo, vamos a mandar una carretera por acá, pero resulta que ahí particularmente había un resguardo indígena o resulta un cementerio indígena, alguna cosa que requiere consulta previa. Entonces ya cuando nos metemos en el tema de la consulta previa con 1979 de la OIT, ya el tema se vuelve mucho más complejo porque ya estamos hablando de una consulta que puede durar 2 o 3 años y mientras tanto el contrato ¿qué? Mientras tanto yo contratista, yo me endeudé para poder ejecutar su obra y yo tengo unos trabajadores que están esperando porque es que mis trabajadores los tengo que continúan recibiendo salarios y yo estoy pagando esas cosas. Ahí es cuando usted ve una clara desequilibrio de la ecuación financiera. Y como usted sabe que el contrato estatal es un contrato conmutativo, o sea, acá se esperan ganancias, acá el contratista no compra pan para vender pan, sino que espera unas ganancias, pues evidentemente esas ganancias se le tienen que retribuir al contratista. Muchas veces es por responsabilidad de la entidad estatal, muchas veces es por cuestiones imprevisibles. Pero en todo caso tendría que existir reparación para el contratista porque el contrato es, reitero, conmutativo. ¿Cuál es el verdadero problema? Que no se aplique la acción de repetición. Se condenan y se condenan y se condenan a las entidades públicas, pero la acción de repetición es una acción en desuso. En Colombia tenemos muchas sanciones económicas y muy pocas acciones de repetición. El artículo 90 de la Constitución Política, inciso segundo, exige la culpa grave o dolo. Pero en muchos casos, a pesar de que existe esa culpa grave o dolo, ni siquiera se inician los procesos de acción de repetición. La acción de repetición se convirtió más bien como en esa amenaza de cambio de administración. ¿Sí? Yo vengo siendo alcalde, llega el nuevo alcalde y el nuevo alcalde, para vengarse de la anterior administración, inicia el proceso de repetición. Pero esos son los únicos eventos que se dan. Cuando debería ser una acción de iniciarse todos los días para que el Estado empiece a recuperar todo el dinero que efectivamente esas culpas de ocasionan. ¿Estamos? Volviendo al tema de las prórrogas que no involucran adiciones
y que no necesariamente sean por culpa de la entidad estatal, pues de alguna manera las opciones que hay también están dentro de la planeación del contrato y de las cláusulas excepcionales, es que también se establezcan métodos de apremio, ¿cierto?, para el cumplimiento del contratista sin necesariamente solicitar la resolución del contrato, ¿cierto?, como las sanciones económicas por determinados, siguiendo el debido proceso, porque se pasen del plazo, ¿no?, si no hay fuerza mayor o caso fortuito. Y por otra parte, sobre el tema de las cláusulas exorbitantes en los contratos privados, pues también quería hacer la observación que de alguna manera los contratos de adhesión, que son contratos atípicos, vemos todo el tiempo los contratos que uno acepta por internet, que de alguna manera no se somete a que cambien en cualquier momento pues todas las condiciones del contrato. Entonces, de alguna manera es como lo más común y lo que está ocurriendo pues en materia de contratación privada. Exactamente, efectivamente las multas deberían utilizarse un poco más para premiar a los contratistas, para no llevar a la caducidad, para no llevar a lo problemático que es iniciar un nuevo proceso contractual. O sea, que hacer una licitación es una de las vainas más complicadas para la administración pública. De hecho, uno sabe que, no sé, si yo soy una empresa industrial y comercial del Estado, soy una empresa del Estado, efectivamente una entidad estatal, o una empresa social del Estado, sigo siendo una entidad del Estado, pero precisamente no me mandan al régimen de la contratación estatal porque el mismo legislador sabe que esto es demorado, es lento, la contratación del Estado es muy lenta. Entonces precisamente se puede acudir a ese tipo de figuras como las multas, para no tener que terminar y liquidar los contratos. En cuanto a las cláusulas exorbitantes, excepcionales en los contratos privados, perfecto. El único problema es que son cláusulas que no se entienden dentro del contrato, aun cuando no se pagan. A mí en todos esos contratos de origen, efectivamente me dicen firma o no firma, como el de la telefonía móvil. Pues sí, ¿qué más hago? O le digo a Claro que me cambie algo, que me mejore algo, no me lo va a hacer, ¿cierto? Es un contrato leonino, pero yo decido si firmo o no, pero en todo caso solamente me van a poder aplicar las cláusulas que están dentro de ese contrato y las que se integran al contrato gracias al Código Civil o a la norma especial. Pero esas son cláusulas que en ningún caso son cláusulas exorbitantes que le permiten a él sancionarme sin acudir a un juez, por ejemplo, a menos de que el mismo contrato lo diga. De tal manera que esa es la gran diferencia de lo que pasa en el Estado y lo que pasa en el derecho de particulares. Bueno, ahora sí damos por terminado el seminario. La verdad, muchas gracias a los docentes que nos acompañaron, el doctor Anderson Rojas, Eduardo Terán y el doctor Alfi. Gracias por la participación y por su asistencia. Hoy hicimos pues un seminario algo diferente, pero muy interesante. Muchas gracias.